Bueno, la clase de hoy eh, es un tema bastante delicado en el sentido de que son pacientes muy complejos, ya los que les han tocado los residentes de UCI y de pediatría, en realidad, que han tratado con niños con derivaciones ventriculares, no son sencillos, ameritan muchos cuidados de todo el personal sanitario. Y bueno, una de las complicaciones más frecuentes que es la ventriculitis, la infección del sistema, es también una infección compleja. Ahora voy a mostrarles por qué es compleja y que amerita muchísimos recursos humanos, de dinero, internaciones prolongadas, muchas secuelas, etcétera. Así que es un tema, aunque no es tan atractivo en el estudio inicial, en realidad es un tema que hay que saberlo y tratar de dominarlo. Bueno, uno, a grosso modo, tiene dos tipos de formas de derivar el líquido cefalorraquídeo que se produce en los ventrículos, ¿no? En el sistema encefálico. Está el sistema interno y después está el sistema externo, ¿no? Uno puede, cuando hay necesidad de derivación del sistema de drenaje del líquido, lo hace en forma interna, o sea que todo el drenaje queda en el mismo cuerpo, o el externo, que es más o menos lo que vamos a hablar hoy, que es tratar de derivar hacia un sistema externo que intentará asemejar el funcionamiento fisiológico normal. Obviamente no podemos con los aparatos que tenemos hoy en día. Este es el típico procedimiento que se ve mucho en UCI, que siempre cuando veo niños así digo, esto en 100 años va a estar resuelto de otra manera y contaré, bueno, no yo, porque no voy a estar, pero los que estén, es decir, antes le ponían un aparato al lado de la cama y los dejaban a los niños estaqueados ahí. Bueno, es muy complejo. Y ahí tienen básicamente lo que es una derivación externa. O sea que concepto, un niño con una derivación externa, o sea, con ese sistema de derivación exteriorizado del cuerpo del niño, es un niño con alto requerimiento de cuidados y que tiene lo más importante nuestro expuesto al ambiente externo. Engañan estos pacientes, porque vos lo pasás visita, lo ves, está con derivación externa, el niño no está tan mal, no es un niño que esté chocado, ni mucho menos, la mayoría de los niños están mal, pero tiene en realidad comunicado al ambiente externo, a un lugar hostil como es microbiológicamente un hospital y más una UCI, lo más sagrado que tenemos, que es el cerebro. O sea que imagínense que cada vez que pasen debería ser una urgencia pensar cada día si el niño requiere esa derivación o no. Esa es una de las premuras que tenemos más los, los intensivistas y los pediatras en general. Bueno, como definición, es un sistema que primero, conceptualmente, es temporal, o sea, alguien no puede vivir con una derivación externa, no puede tener sus actividades cotidianas, menos un niño, o sea que es temporal, mientras que el flujo normal del cerebro, del líquido cerebral está alterado, o sea, el tiempo que necesite, y ahora vamos a ver algunas indicaciones más frecuentes, ¿está? Pero este sistema que es temporal permite que se drene el líquido de los ventrículos y no vaya a la hipertensión endocraniana si tiene una hidrocefalia y por eso no tenía la circulación habitual, normal del líquido funcionándole bien. ¿Está? Y lo que hay es un sistema colector de líquido externo al cuerpo. Eso sería como los conceptos. Si ustedes ven la cabeza del niño, los ventrículos, ahora les voy a mostrar, pero ya capaz que muchos lo saben, cuál es al nivel que se debería cerar, o sea, el cero, ¿no? Porque uno lo que empieza a manejar acá y conceptualmente, si yo dreno líquido, estoy empezando a utilizar y a manejar presiones o cambios de presiones del sistema cerrado, que es el cerebro, el craneal, y por Monroe Kelly, ¿se acuerdan que tenemos que siempre tender a tener un equilibrio entre líquido, masa encefálica, vasos, vasculatura? Bueno, a nivel del agujero digamos, el agujero, el meato auditivo externo, pero sobre todo el trago, la parte anterior, es donde se proyecta el agujero de Monroe, que es un lugar muy clave para cerar, o sea que el cero a partir de que el nivel de presión que yo regulo de forma externa, porque el cuerpo ya no lo hace. Entonces ahí es el nivel que ahora van a ver que depende, y eso es un mensaje, depende del hospital y el servicio donde estén, el país donde estén, el servicio en realidad que estén, los sistemas pueden variar, pero la base de cómo funcionan, todos tienen, hay que cerrarlos, todos tienen un puerto en el cual, ¿no?, se cera y después hay eventualmente algunas llaves como para hacer extracciones de líquidos especificadas.
que cada sistema puede variar un poquito, así que hay que saber, en Lucina hay 2 o 3 distintos, van a ver que algunos son más nuevos que otros. Hay algunos que tienen incorporados reglas ya en el sistema, ¿no? Reglado todo en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. Depende del sistema que tengas tú en tu unidad y que tenés que conocer. Y hay otros que directamente hay que agarrar una regla uno y cerrarlo, digamos, y ver dónde está el cero y ver bien la altura que tiene que quedar. Y como comprenderán, dentro de este sistema que es todo cerrado, ¿no? O sea, se deriva el líquido, viene, pasa por el cero, queda a la altura predeterminada por el clínico. Cuando digo clínico es el intensivista pediátrico, el pediatra con el neurocirujano que lo colocó, que está a determinada altura, digamos. Y esa altura tiene consecuencias directas en el manejo del niño, y un niño que tiene una derivación, por ejemplo, externa, yo siempre cuento la misma anécdota que me pasó un niño imperceptiblemente, estaba en sala con una derivación externa y le pasó que se cayó el sistema, se cayó, quedó por debajo del nivel del cero, y el niño llaman a la guardia porque estaba convulsivando. Y lo que hizo fue un episodio brusco de hipotensión endocraniana en cuestión de minutos. Tenía una gran producción de líquido y hizo un sistema de sifonaje, cayó debajo de la altura del trago, hizo una hipotensión. Siempre lo pensamos por la hiper, pero la hipotensión endocraniana te puede matar también. Te quedás sin líquido, hay sangrado porque se colapsa el sistema ventricular. Así que esto, que parece muy complejo, básicamente es un nivel donde será las tubuladuras de drenaje, una regla con una tubuladura también que permite acomodar la altura a la que el clínico quiera que esté, y después una bolsa colectora abajo donde periódicamente y de forma también muy cuidadosa hay que vaciar el contenido del líquido. ¿Qué generalidades del líquido cefalorraquídeo? Bueno, siempre se está formando el líquido cefalorraquídeo. Eso es básico, ¿no? No es una misma cantidad siempre. Hay distintos momentos, pero siempre se están formando desde los plexos coroideos, se forma el líquido y va a los ventrículos y circula. La tasa, ahora les voy a mostrar una tabla más pediátrica, pero la tasa de producción, algunos hablan entre 10 y 20, 25, varía un poco la literatura, varía también según la edad del niño, pero no más de medio litro por día es lo habitual que haya producción de líquido. ¿Se entiende? ¿Cuál es la circulación de ese líquido anatómica de los ventrículos laterales? Pasa por el meato al nivel del agujero de Monro, el foramen de Monro, como le quieran decir, pasa ahí al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Al final de esta charla les muestro un video que está bueno en 3 dimensiones de cómo se ve y cómo es el sistema ventricular, y de ahí va al espacio, queda en el espacio supranucleado, rodeando el encéfalo, y después el resto al sector espinal. Ya han tenido clases, creo que fue Andrea o Juan, no me acuerdo quién lo dio, con respecto a la doctrina de Monroe Kelly, ¿no? O sea que la PIC también puede variar bruscamente por un aumento brusco o una disminución de la excreción de ese balance del líquido cefalorraquídeo, o sea que pueden tener exponenciales crecimientos de la presión intracraniana si el volumen, en ese sistema cerrado, si el volumen del cerebro, o en este caso del líquido, se expande en forma brusca, ¿sí? Pero cuando es por cambios del líquido cefalorraquídeo, ¿cuándo aumenta la PIC? Y bueno, o cambia la tasa de secreción, o sea, se empieza a secretar más, que algunas infecciones generan eso, ¿no? Se produce más, reactivamente, se produce más líquido de lo habitual, se obstruye el flujo, y eso lo vemos en niños que fueron operados, que tienen sangrados, los que hayan hecho neonatología, no sé si hay alguien que haya hecho recientemente o que hagan neonatología, los sangrados ventriculares en los niños con prematurez pueden obstruir el flujo normal. Y lo otro que puede pasar es que cambie en una infección, por ejemplo, la tasa de reabsorción del líquido, y por eso el líquido aumente y sea necesario derivarlo. Fíjense acá, al final yo les pongo las bibliografías, pero acá van a tener, según la edad, no es lo mismo un recién nacido que tiene fíjense, una tasa de producción de 1 mililitro hora, es bastante cortita, ¿no? Es bastante poco lo que genera el niño recién nacido. Después los niños más chicos de 10 a 15 y los adultos hasta 20. Vieron que otra bibliografía te dice hasta 20, 25. Pero van a ver que en la práctica clínica los pacientes que tenemos andan entre 10 y 20. Ahí es lo esperable, normal. El tema es que nosotros atendemos niños, esto es la fisiología normal, pero tenemos niños que tienen enfermedades que le hacen que se altere esta tasa de producción. ¿Se entiende? Puedan producir un poco más
puede, por ejemplo, un niño que está recién derivado tener una tasa de excreción mayor en el primer día. O sea que los controles no son valores fijos. Primer concepto. Ustedes tienen que saber, en conjunto con el neurocirujano, cuánto es lo esperable que drene un sistema de derivación ventricular. ¿Se entiende? Cualquier cambio del esperado, si de repente empieza a drenar poco o drenar mucho, que los que hacen guardias ya lo saben, ¿qué pasa? Hay que avisar al neurocirujano, porque eso puede determinar una conducta que hay que tomarla enseguida de subir el sistema un poquito para aumentar un poco la presión la presión que se le impone al líquido para su salida y para que haya flujo o que se baje. ¿Se entiende? Eso lo han visto ver, subir o bajar la regla según la tasa de secreción. Pero cuando hay un cambio brusco, siempre hay que avisar a los colegas que lo operaron. Y lo otro es algo que olvidamos, me parece, que no lo tenemos o por lo menos yo no lo tengo tan incorporado, que es el tema de que los niños que tienen derivaciones, y eso está muy estudiado en pediatría intensiva, que tienen muchas fluctuaciones del sodio sérico. Los niños que tienen derivaciones ventriculares pierden sodio, un montón. O sea que hay que, y además imagínense que muchas veces son niños que tienen neuroinjuria. O sea que la neuroinjuria puede alterar la homeostasis del sodio, de la anatremia, que además cuando entra el desbalance sodio con el agua puede ocasionar también cambios encefálicos importantes, y además tiene un sistema de derivación. Por la propia derivación, fíjense que hay estudios que muestran que hasta, creo que eran como un 30% se pueden, fíjense, hiponatremias en grados de leve, pero siempre están hiponatrémicos. O sea, el sistema de derivación ventricular se asocia a una disminución del sodio marcada. Por ende, la medición de electrolitos en un niño que tiene una derivación es necesaria hacerla diaria, si está normal. Cuantas más alteraciones haya, si el niño tiene lo que sea, que haya hecho, un CIAD, una diabetes insípida o eso, amerita capaz que ser más estricto en el cuidado del sodio. Pero el concepto es, niño con derivación tiene fluctuaciones del sodio y eso puede asociarse a peores resultados. Así que hay que controlarlos. ¿Sí? En cuanto a las complicaciones de las derivaciones externas, y ahora estamos en las externas, ahora les voy a mostrar algunas, pero hay revisiones sistemáticas. Esta es una ficha que les puedo pasar, está disponible. Toda esta presentación va a quedar grabada, pero además cualquier cosa que necesiten. Es muy frecuente que los niños que tengan derivaciones tengan complicaciones. No es que uno, es como que espera las complicaciones, espera sangrados, espera cuál es la más temida de todos nosotros, la infección. La infección es bastante esperable en algunas situaciones, sobre todo los niños que van a necesitar esa derivación muchos días, ¿sí? Y también estas alteraciones electrolíticas esta es una revisión sistemática de distintos estudios, que no hay tantos tampoco, en niños con derivaciones, es como un tema olvidado de la investigación, dentro de los neuroinjuriados, los que tienen derivaciones, pero bueno, es frecuente que estos niños que tienen derivaciones externas tengan complicaciones. Bueno, ¿cuándo indico una derivación externa? Bueno, una derivación externa tiene potencialmente dos funciones. Uno, drenar el líquido, y otro es controlar la presión intracraneana. Uno puede utilizar algún sistema de medición de la presión intracraneana directamente. Esto está expuesto a las presiones intracraneanas, ¿no? El extremo tendría que estar en el ventrículo lateral, así que uno puede usar y conectar algún sistema de medición de PIC y lo va a tener. Y lo otro que puede tener es implicancias terapéuticas en niños con hipertensión endocraniana. Se puede colocar y uno moviliza y eleva o disminuye y va a tener implicancias sobre el manejo y el drenaje. Uno drenando líquido puede manejar la PIC en niños que tienen alteraciones. O sea que frente a elevación de niños que tienen hipertensión endocraniana, solemos ver niños que se les indica una derivación externa. Piensen en los neurotraumas, niños que tienen sangrados o que vienen con alguna neurocirugía previa al ingreso a UCI, los niños que pueden ser eso, o otros niños que tengan hidrocefalias crónicas que se agudizan porque funcionó mal el sistema y se deriva en forma externa. Los tumores de fosa posterior son los que mucha hipertensión craneana generan y pueden necesitar una derivación externa, y también los niños que tienen o meningitis o ventriculitis. ¿Sí? Lo otro es monitorizar la PIC, como les dije, drenar líquido cefalorraquídeo que esté infectado, esta es de las más frecuentes, drenar niños que tengan sangrados ventriculares y para evitar que tengan una obstrucción de hidrocefalia aguda, ¿tá?
o después también desviar el flujo del líquido cefalorraquídeo mientras que se resuelve alguna alteración del normal circulación como les estaba mostrando al principio. Fíjense, las indicaciones más frecuentes varían según las series y los lugares. En realidad, nacionales no tenemos ningún estudio de cuáles son las indicaciones más frecuentes en nuestra unidad. No tenemos estudiado eso. Creo que así a ojo, creo que son los malos funcionamientos o disfunciones de los sistemas de derivación interna, su principal, pero esto es a ojo. No tengo estudiado y creo que no hay investigaciones al respecto nacionales. Por ejemplo, esta, que está en una buena revista de neurocirugía pediátrica, muestra que las indicaciones primeras en esta serie era el trauma. Casi la mitad eran neuroinjuriados traumáticos, que se le había indicado, seguido de niños con tumores. Esto es en esta serie, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta cambia. Es otra serie también grande, este es de los más grandes, que neurotrauma es la primera, eso sí, un poco menos, pero la segunda causa era la hidrocefalia aguda. O sea que depende de la serie donde mire cuál es la. Pero a grosso, y después el tercer sistema, la tercera causa de derivación externa era los shunts, las derivaciones internas que fracasaban por algún punto, sea mecánica, la disfunción o infecciosa. ¿Sí? O sea que nuestra casuística no sabemos, pero la neuroinjuria es la principal y ahí están siempre, ¿no? Neuroinjuria, tumores y o derivaciones internas que funcionan mal. Cosas interesantes de este estudio, que es de las series más grandes, que tiene unos años, porque este estudio 2009, fíjense, es saber que, fíjense lo que decía hoy, 1 de cada 4 se complican de las derivaciones externas. O sea, es como esperable que 1 de cada 4 haya alguna complicación. Y como les decía al principio, es una complicación que siempre es grave. Un niño que tiene una derivación externa que se complica es una complicación grave. Quizás la única complicación es, bueno, ni que hablar de la infección del sistema o un mal funcionamiento que amerite que la derivación externa, que es algo temporal, lleve semanas en resolverse. ¿Sí? Cosas interesantes, cuánto duran las derivaciones en esta serie. Fíjense acá en esta tabla la cantidad de días. Cuando era por neuroinjuria estaba en promedio una mediana de 5 días, casi 6, ¿sí? De 1 a 14, o sea, algunos que tenían solo un día y otros 2 semanas, cuando era neuroinjuria. Pero miren cómo se eleva cuando son, por ejemplo, por fracaso de las derivaciones internas, 11 días. O sea, los niños que tienen disfunción de las derivaciones internas tienen más días que los niños que tienen neuroinjuria y se coloca por eso. ¿Está? O sea que aunque es la más frecuente, la neuroinjuria, uno podría derivar a partir de este estudio que es la que dura menos días, o sea, es la más temporal, la neuroinjuria, la causa de la neuroinjuria traumática como causa de derivación externa. ¿Sí? Estas son las más frecuentes dentro del tipo de complicaciones que tienen. Acá están, fíjense, infecciosas, son la primera causa de complicaciones de derivaciones externas. Después, la mala colocación o el desplazamiento, ¿no? Que el extremo quedó mal colocado, se introdujo en el parénquima, es una complicación frecuente. El niño se le mueve y no está mal fijado, empieza a funcionar mal el sistema. Hemorragias, mal funcionamiento y obstrucción otras. ¿Está? O sea que según la serie puede variar un poco. La neuroinjuria traumática parece ser la principal y la principal complicación es la infección ergoventriculitis, que es la segunda parte de la clase de hoy. Algo interesante que mostraba esto, que las infecciones parece un pico bimodal. Eso lo encontraron que no en otra serie no está. A ellos les pasó que tenían fíjense este cuadro, la gráfica A, esta es la cantidad de días que tuvo desde el diagnóstico de la infección. Y fíjense, la mayoría al quinto día, la mayoría de los niños que se infectaban eran al quinto día. Ahí empezaban con las infecciones. Después un poco más a los 10 y a los 15. Pero después estaban niños que estaban hasta 35 días sin infección y volvían a tener un pico después del mes. O sea que si uno piensa en no sé si decirlo, bioplausibilidad, diría, cuanto más días, obviamente, sería exponencial el riesgo de infección, pero en realidad los estudios observacionales no están así. Hay un primer pico al principio, los primeros 10, 15 días, y después hay una ventana ahí, andás a ver por qué, habrá que confirmar los hallazgos, pero no es tan así. Lo que seguro aumentan otros tipos de complicaciones. La infección es el riesgo y el temor que tenemos todos los intensivistas, ¿no? Ese niño que tiene derivación que empiece con fiebre, o que ahora vamos a ver qué difícil que es el diagnóstico de la infección del sistema. Es muy difícil.
¿sí? Pero bueno, como factor de riesgo, predictor de futura infección, la duración de la colocación no es tan claro. Es como una signo de pregunta. Incluso ahí les recubrí que uno de los, bueno, de los estudios principales son esos dos. Uno de ellos decía, bueno, lo pone como una pregunta. De esto de si hay un pico bimodal o no. Bueno, segunda gran causa, este es un estudio que creo que lo estuvo circulando Alicia con ustedes, dentro de todo lo que mandó, que es el neuromonitoreo invasivo. Obviamente es invasivo cuando se monitoriza. Ahí viene el sistema, bien, del cerado, la regla, el cero, y a qué altura este estaba a 10 centímetros de agua, por ejemplo. O sea que el neuromonitoreo está muy buena Bueno, vamos a ver algunas cosas de manejo clínico de las derivaciones. Ahí tienen un niño con una derivación. La zona cero no es de donde sale el catéter, acuérdense, no es de donde sale el catéter, porque el catéter capaz que sale de acá, del cuero cabelludo, acá más abajo, posterior, no sé. Es la altura del trago que le da la altura del niño. O sea, si el niño de repente se le baja la cabecera de la cama al cero y no se cambió esto, va a tener otra presión expuesta a ese sistema y puede drenar mucho o menos o hacer una hipertensión craneana aguda. ¿Se entiende? O sea, es a nivel del trago. Ese es el punto cero, que es donde se proyecta el Monroe. Fíjense todo lo que tiene el sistema. Ahora no hay ninguno con derivación externa. No me acuerdo cuándo fue el último que tuvimos. No hace tanto. En el verano hubo un par, ¿no? Siempre hay niños con derivación externa. Creo que este de los que mostré fotos, no tenía fotos así locales nuestras, pero es bastante parecido al general nuestro. Vieron que tiene la bolsa colectora debajo de la jeringa, de la macro jeringa esa donde se colecta primero. Está la regla incorporada en el sistema, en el tutor este de metal donde se cuelga. Vieron que muchas veces lo colgamos con alambre. No es alambre, pero es un hilo. ¿Tá? Pero básicamente tienen que conocer el sistema. Este es el funcionamiento básico. Fíjense, tiene de dónde viene la derivación, después hasta dónde entra y el nivel donde entra la jeringa que van a ver es el nivel máximo, digamos, donde uno tendría que medir. Si uno quiere poner a 10 centímetros de agua, tiene que subir ahí, es donde entra el nivel de presión y la columna de presión que deja desde el cero hacia arriba. Mírenlo. ¿Quiénes han visto derivaciones externas y han controlado? ¿Les parece que es bastante complicado de usarlo o no? Las reglas. Bueno, hay sistemas que tienen un láser incorporado, que apretás y desde el lugar donde está tu cero, manda el láser como el puntero, digamos. Eso lo podemos hacer y ves dónde queda. Porque si no tenés la regla que gira, que la girás vos, azul y medio que estás a ojo así, y le errás por 2-3 centímetros, le errás. Sería muy bueno hacer un estudio, se me ocurrió ahora, hacer un estudio de, por ejemplo, con un puntero, ese es el gol estándar, digamos, de dónde está la altura, y que alguien a ojo vayan 3-4 clínicos y hagan a ojo a ver cuánto les parece, y después ver con el puntero cuánto le erramos. Porque 2-3 centímetros podemos errar así a ojo, es muy difícil. No tenemos una regla, no es una regla en realidad, es como la cosa azul esa. El láser, sí, es un láser común de eso. Todo el mundo, ¿se acuerdan que hubo una época que se vendía para dar clase? Digo, lo usaban en los estadios para bromar, que estaba del otro lado del estadio. O sea, es un tremendo, son bien precisos. Bueno, pero tienen que saber bien dónde medir y conocer. Yo no lo quiero, pues básicamente es esto, ¿no? La derivación donde viene, dónde ingresa, que es ahí, vieron que tiene un foco acá a la derecha, dónde es que ingresa y dónde se marca, se debería marcar hasta, tiene un plastiquito donde marca a qué nivel es el deseado por el clínico que quede, la altura en centímetros de agua. ¿Tá? Se puede subir y bajar, correscar, subir y bajar, medir, y después la bolsa de drenaje que se drena, primero se drena la jeringa y después una vez por día por lo general se baja al sistema de drenaje. Toda la manipulación obviamente con cosas de esterilidad, hay protocolos muy precisos para el manejo de enfermería de todos los sistemas de derivación. Ahora les voy a mostrar uno de los ingresos que está muy bueno. Miren, acá hay otro sistema donde le muestran cada uno de los sectores, dónde hay que insertar cada cuestión, dónde se mide. Fíjense acá, este tiene láser, tiene un láser puesto, Medtronic láser, para alinear y dejar el cero bien al nivel del trago de la persona. Y además, imagínense que tiene que haber un protocolo de enfermería para movilizar al paciente.
vos lo higienizás, tendrías que clampear y observar enseguida al paciente, ¿no? Rápidamente, porque lo vas a movilizar la cabeza y eso, las variaciones bruscas no las querés. Entonces muchas veces se clampea muy transitoriamente, observando al paciente obviamente, y después se recoloca y se remide. O sea, da muchísimo trabajo en enfermería, o debería por lo menos, cerarlo. Ahí está la oreja, el conducto, y dónde está el trago, ¿no? ¿Ves de la muesquita esta de cartílago? Ahí. Y dónde está el nivel del cero. Fíjense acá hay un zoom más y dónde es que queda con respecto a la jeringa tu cero. Tu cero y después hacia arriba, acá no está, no da la foto, está el lugar donde ingresa el catéter de derivación. Esa es la altura a la que vos la ponés. ¿Se queda claro? Acá está todo el forma de cómo habría que... Fíjense, este tiene un puerto de sampleo desde toma de muestras al costadito de la jeringa. También hay un protocolo de enfermería para cómo abrir ese puertito sin... Bien. Bueno, el Monroe es la referencia, eso ya lo dijimos. Miren qué interesante. Si el cero está a 5 centímetros encima del Monroe, entonces la presión para drenar, ¿cuál es? 5 centímetros de agua. Si está en 15 y la PIC es menor, no habrá drenaje, no va a drenar nada. ¿Se entiende? Si la PIC del paciente está debajo del nivel que vos lo pusiste, no va a haber drenaje. Si está en 15 y la PIC está por encima de 15, va a drenar. O sea que niños que tengan una derivación externa, que vienen posoperados de una derivación de una hidrocefalia de urgencia, que viene con tremenda PIC, vos lo pones en 15 más o menos, ¿cuál es la presión intracraneal normal, habitual? 5, 10. Hipertensión endocraniana empezamos a considerarlo cuando se acerca al 20 y ni que hablar cuando se sube, ¿no? Y lo otro son que se ha sostenido ese aumento de la presión. Porque todos cuando vamos al baño y hacemos valsalva, te empieza a subir la PIC. Lo que pasa es que son transitorias las subidas. Por eso te duele la cabeza. ¿Nunca lo pensaron eso? La valsalva aumenta la PIC. Siempre aumenta la PIC. De hecho, digo, son maniobras, pero son tan transitorias que las elevaciones, lo vemos mucho cuando estamos haciendo monitoreo, que el niño empieza con dolor y sube la PIC, y después baja. O lo movilizan y sube la PIC, y después baja. El asunto es el aumento sostenido, y si vos tenés un sistema de derivación externa, ese nivel donde vos lo estás poniendo de 15 centímetros de agua, sí o sí, o sea, vas a exigirle al sistema eso para que drene. ¿Se entiende? Mínimo. Bueno, a saber lo de los cambios acuérdense la anécdota que les conté, a ver, capaz que no se acuerdan, o capaz que les pasó a ustedes, tanto la hipertensión endocraniana puede ser un problema cuando no se drena, o cuando se drena en exceso, también es otro problema si pones esa derivación y se cae. ¿A quién no le pasó que se le cayera una drenaje, ¿no? Se puede caer, esto se puede caer, y el niño, si uno no está controlándolo todo el tiempo, puede hacer hipotensión endocraniana brusca y tener alguna complicación mayor. ¿Está? Bueno. Regla oro, frente a cualquier cambio clínico hay que pensar primero que el sistema no está drenando bien, en menos o en exceso, pero que no está drenando bien como uno quería. Y siempre hay que chequear la permeabilidad de todo el sistema. Quizás quedó cerrada la entrada y por eso no estaba drenada. Quizás a primera de la mañana, que es cuando se vacían los drenajes, por ejemplo, quedó por un error, quedó mal cerrado el sistema, o la tabuladura, que es de plástico, acodada, y eso impide el drenaje. Pero la regla ahora es que si hay un cambio clínico, un niño con una derivación externa, tenés que fijarte el sistema primero que nada, si funciona o no. Fíjense lo que son, esto es un protocolo de los británicos, cada niño debería tener al lado un coso rojo que diga nombre, el paciente tiene una derivación EBD, es derivación externa, ¿sí? ¿A cuántos centímetros del trago tiene que estar? En rojo, bien puesto. ¿A cuánto es la indicación? Esa es la urgencia y estos son protocolos todo de enfermería, ¿verdad? ¿Y cuál es el rango de drenaje esperado? Bueno, queremos que por día, más de 20 por día, no. O te dicen muchas veces, bueno, las primeras 12 horas te puede drenar un poco más, pero después debería bajar. Eso, el rango esperado, muchas veces se pone grande en algunos niños. Algo interesante que encontré, se los doy para que le interese, es que hay niños, vieron que hay toda una moda en cuidados intensivos pediátricos de la movilización del niño crítico. Movilizarlo, no dejarlo postrado. También hay, fíjense acá, midieron en una cohorte, midieron movilizar niños con drenaje. Imagínense el trabajo de enfermería de movilizar a estos niños con un sistema de drenaje externo. Bueno, sepan que hay gente en el mundo que lo hace.
Voy a pausar la grabación un segundito. ¿Quedó claro eso? Está en inglés. Perdonen que se va de nuevo. Pero es para cuándo lo usamos. Ahí se ve bien cómo entra por el foramen del cráneo, atraviesa el parénquima, ¿sí? Que siempre me pregunto, tenemos que tener ¿por qué atravesás el cerebro? O sea, hay unos millones de neuronas ahí, fueron atravesados, o sea que hay que saber bien dónde está colocado y va hasta el ventrículo lateral. Está bueno porque está en 3D, miren. Seguimos. O sea que frente a un monitoreo de PIC, un tornillo de PIC, que es lo que ven ahí, queda intraparenquimatoso, la ventaja de tener una derivación externa es que uno puede drenar líquido y terapéutico, tener implicancias terapéuticas. ¿Sí? Es lo que dijo ahí. Está muy buena, esta parte, para que ustedes vean. ¿Se acuerdan de los cortes de anatomía en facultad? Era difícil de imaginarte los. Bueno, pero esta es una como reconstrucción 3D de cómo es el sistema ventricular. Para que ustedes vean que en realidad, por lo general, se pone en la parte más gruesa de la derivación del, del ventrículo. Pero miren cómo todo lo que es el sistema. Y vieron la parte anterior que decía contraindicación, obviamente, es una cirugía y una. Digo, vos lo que no querés es que sangre esto. Muchas veces es inevitable, pero bueno, los niños que tienen coagulopatía y eso habrá que ver el riesgo-beneficio y corregir, capaz que en simultáneo con la neurocirugía, las alteraciones sanguíneas de la carasis, etc. Ese es Silvio. Bueno, voy a pausar. Bueno, ventriculitis. Ventriculitis y todos los que hayamos visto algún cerebro como el que está en la imagen, sabemos que esto es de las peores infecciones, digamos, ¿no? Pueden ser devastadores y más en niños chicos. No quiere decir que en niños grandes no, pero las secuelas que puede tener este tipo de infecciones
Bueno, algunas cosas interesantes. Primero, este es la mejor resumen. Está en PubMed gratis. Pueden acceder a él. Es como un up-to-date, digamos, que hicieron Lauren Harris y Sunil Munakomi. No los conozco. Que es reciente, es ahora de febrero del 2023 y está bueno, bastante ordenadito de lo que es el tema para su estudio. La definición más aceptada es que, bueno, la ventriculitis es la inflamación de la capa ependimal de los ventrículos cerebrales secundaria a una infección. Puede ser una infección secundaria a una meningitis, o también, y es la más frecuente que tenemos, por lo menos en Uruguay, quizás los colegas de India tienen ventriculitis post-meningitis supurada, porque hay muchísima meningitis más de lo que hay en nuestro país. Pero bueno, la más frecuente que tenemos nosotros es la asociada a dispositivos, ¿está? O una complicación traumática, una fístula de líquido cefalorraquídeo que tenga el niño por algo, por lo general por trauma, ¿no? Y hace una ventriculitis. Cosas importantes para que ustedes tengan. Es una enfermedad que es devastadora, que afecta por lo general niños con enfermedades previas devastadoras. O sea, eso es lo peor, capaz, de la ventriculitis. La mayoría de los que tienen un sistema la mayoría, no quiero decir que todo, por lo general, epidemiológicamente, son niños con enfermedades, niños con muchas secuelas cerebrales de enfermedades previas. Y ahí, en esos niños que ya de por sí tienen muchas comorbilidades, tienen desarrollan una ventriculitis. Algunos puntos relevantes de este tema. El diagnóstico requiere clínica, o sea, requiere algunos síntomas clínicos. El estudio del líquido cefalorraquídeo requiere una imagen. Es como contraintuitivo esto, pero puede ser una enfermedad indolente, con poco y nada de síntomas, casi, pero también letal. O sea que es muy difícil el diagnóstico. De hecho, todos los autores que leí para hacer esta clase coinciden en que es de los diagnósticos más difíciles de hacer. ¿Tá? E incluso algunos te dicen que hay distintos aspectos de enfermedad. La ventriculitis en sí, por ejemplo, algunos le dicen pioventriculitis, la que es bien supurada, de otras infecciones asociadas al propio catéter, que no tiene tanta severidad, y un niño que tiene un cultivo de líquido positivo. Eso no quiere decir que esté infectado, digamos. Puede tener alguna bacteria dando la vuelta, en principio, aunque la mayoría obviamente las tratamos, pero van a ver que para el diagnóstico es una mezcla de la situación clínica, el cultivo, que es el más importante elemento paraclínico, pero también alteraciones licorales, digamos, del líquido cefalorraquídeo. Pero ni siquiera los CDC se ponen de acuerdo en que no hay una definición clara, no es que uno diga, este niño tiene esto, 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 es una ventriculitis. Por lo general todos caen en una escala de grises, porque además tampoco hay criterios diagnósticos aceptados por todos los autores. O sea, es complicado el tema ventriculitis. Por ende, todos los estudios epidemiológicos son difíciles, porque toman criterios diferentes para diagnosticar una ventriculitis o no. De hecho, miren qué lindo que está este artículo, léanlo, este está bueno, no es solo de niños, es en general el tema de la ventriculitis, te hablan de que los niños, las personas que tienen dispositivos externos, desarrollan inflamaciones que no son infecciones y son indistinguibles muchas veces de una ventriculitis. Ahora, esa tabla donde está la definición, vieron que ahí dice, debería juntar o reunir determinados criterios, que es la presencia de un organismo, de un microorganismo identificado en el líquido por un cultivo, o que tenga clínica y alguna de las alteraciones licorales que más adelante voy a mostrarles. Léanlo, por favor. Acá hay un lindo, esto en realidad esta diapo tendría que haber quedado al final de esta clase, pero bueno, es como un lindo resumen del tema. También se lo sugiero para lectura. Algo con la salvedad de lo que les acabo de decir, de que la epidemiología es engañosa porque los criterios distintos diagnósticos pueden hacer que la incidencia en una serie sea mayor que en otra, etc. Pero bueno, un grupo de riesgo son los niños que son lactantes, que tuvieron una meningitis o no. O sea, hay ventriculitis secundarias como progresión de la meningitis y hay otros niños que no tienen meningitis y que hacen una ventriculitis. Por lo general, la ventriculitis son aquellos niños, capaz que tuvieron algunos, con meningitis que tienen tórpida evolución, que siguen y desarrollan ventriculitis. La infección está alojada por bacteria, en ese caso, en los plexos, hacen coroiditis, etc. Plexitis, creo que le dicen los bacteriólogos, los infectólogos. Pero bueno, la edad es factor de riesgo.
niños que son lactantes y que desarrollan meningitis pueden terminar después no mejorando la infección por una ventriculitis, y los inmunodeprimidos, como casi todas las enfermedades infecciosas. Bueno, según las series, el catéter de derivación, alguien que tiene un catéter de derivación, sea interno, ni que hablar de externo, pero el interno es uno de los principales factores de riesgo. Parece medio obvio, pero bueno, tienen que saberlo. ¿Sí? La mayoría reportan de que, bueno, menos del 10% de los niños con derivaciones se complican con una ventriculitis, pero es frecuente el desarrollo de ventriculitis. Y los niños que ya tienen una derivación externa, como les decía hoy, ¿no? Algunas series, casi 1 de cada 4 van a hacer una ventriculitis mientras que tienen la derivación externa. ¿Cuál es la estimación de cuántos hacen ventriculitis post-neurocirugía, de una cirugía cualquiera, no de colocación de derivación? Algunos dicen que hasta el 14% puede ser que desarrolle una ventriculitis en postoperatorio. Yo qué sé, exéresis tumoral es una ventriculitis después. No, obviamente si tiene un catéter es muchísimo más el riesgo. ¿Sí? Lo otro, todas las series están de acuerdo que hay un aumento en la incidencia de los gérmenes gram negativos. Ahora les voy a mostrar lo más frecuente. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los gram positivos, las especies estafilocócicas, sobre todo cuando están asociadas. Pero todos están mostrando que cada vez los gram negativos tienen más incidencia, y sí o sí los niños con gérmenes gram negativos, bacilos gram negativos, tienen muchísima más morbimortalidad. ¿Tá? De todas formas, aún los gérmenes gram positivos son los más frecuentes, más de la mitad de los casos son los gérmenes con locaciones, que tiene implicancia directa en el manejo antibiótico. Bueno, los grupos de riesgo, ya vamos a meternos en el más frecuente, es el niño que tiene un catéter de derivación y que hace una ventriculitis. A los huéspedes, factores del huésped, eventos que rompen la integridad del sistema cerrado, un niño que tiene un trauma y rompe su derivación interna, entonces termina haciendo una externa y después, bueno, es medio obvio, pero también los niños que tienen funciones, imagínense, y han tenido casos, hemos tenido casos de niños con enfermedades neonatales, postneonatales, digestivas y además cefálica, esos niños que empiezan con problemas abdominales, después, bueno, es un problema. Pero también coincide en grande concepto, es la causa más frecuente de colonización y de infección, es el momento de la cirugía. Hay países que, por ejemplo, tienen una sala específica de neurocirugía y de colocación de derivaciones. Una sala del bloque quirúrgico destinada a eso. Nadie la toca. Lo otro es, a no ser que sea una emergencia, se opera a primera hora de la mañana. Se prohíbe la circulación de la gente. Está todo protocolizado. ¿Por qué? Porque es ese momento de colocación el que se juega, quizás que haga una ventriculitis y una infección del catéter un año después. Porque hay gérmenes que son latentes y que pueden tardar meses en desarrollar síntomas. De hecho, eso es una de las cosas. Van a ver que siempre los neurocirujanos tratan de, pero no puede operarse una apendicitis. No, imagínense, en el blog, en la misma sala y después venir un niño con una denervación ventricular coordinada. No debería suceder. O sea que el momento más importante y el factor de riesgo es qué sucedió y en qué momento y en qué condiciones y en qué contexto se hizo la neurocirugía de colocación de catéter. Bueno, este es otro artículo que está bueno, es español, está en español, sobre infecciones relacionadas con los sistemas de drenaje. Acá ven, en esta serie que era mezcla de adultos y de niños, la mayoría gran positivos, mucho más de lo que es ahora, están como ganando terreno los gran negativos de siempre, ¿sí? Los gran positivos siguen predominando cuando el sistema de derivación es externo, las derivaciones externas son los, pero bueno, esas son las etiologías. ¿Cuál es la clínica? Bueno, fiebres y signos meningios, eso es bastante claro. Ahora, los niños con catéter, que tienen un catéter, y todos lo habrán visto, los dolores de cabeza que te dan clínicamente, pues es muy sutil. A veces ni siquiera tienen fiebre los niños, y tienen una infección del sistema de derivación. Lo que siempre hay que evaluar todo el sistema visible, todo el trayecto de la derivación interna, eso es como clave, cuando tiene un niño fiebre. A veces que es muy claro, ¿no? Y tiene el trayecto de la derivación roja, bueno, 1 más 1, 2. Es una infección y es una ventriculitis lo que tiene, ¿sí? Pero conceptual, otro concepto importante a quedarnos es que un niño que tiene una derivación, por la causa que sea que se haya colocado,
y que tiene alguna disfunción del sistema natural, primera cosa que uno tiene que mantener es que no tenga una infección del sistema. ¿Está? O cualquier cambio clínico que tenga. Que muchas veces eso es sutil, es la madre que te dice que no está durmiendo bien. No esperemos que tenga una clínica florida de hipertensión intracraniana descompensada. Por lo general es muy sutil, cambios de carácter, alguna febrícula, pero si el niño tiene una derivación externa, es la eterna discusión con los neurocirujanos. Bueno, quizás en esos niños obviamente tiene mucho menor umbral para ir y sacar y estudiar el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque algunos reportan que hasta en un tercio de los casos las derivaciones, las infecciones asociadas a los catéteres no tienen ni siquiera un síntoma. ¿Está? Aunque es medio obvio, pero bueno. ¿Qué le va a pedir al líquido que tiene que estudiar? Que según si tiene una derivación externa, estudiarás del líquido que se drena. Si tiene una interna, habrá que ir a funcionar el sistema de punción, ¿no? De la válvula, no, del reservorio, del sistema. Ahí va. Eh, bueno, hiperproteinorraquia, que tampoco es gran cosa, no se piensen que va a estar muy florida, pero más de 50 ya te lo marcan. La glucorraquia baja y la pilocitosis. Cosa novedosa que encontré, que creo que no le damos mucho relevancia, es el lactato y la procalcitonina en líquido, que se vio, y ahí les puse, se vio que tienen un lactato alto, tiene una alta sensibilidad y especificidad de ventriculitis bacterianas. Yo creo que nunca vi acá pedido un lactato, sí, porque está informado, pero procalcitonina de líquido, no. Y estaría bueno averiguar, yo después me quedé pensando cuando leí esto, averiguar si es posible hacerlo, porque tanto la procalcitonina sistémica, sérica, digamos, y la del líquido se condicen bastante con infecciones, son bastante orientadoras. Lo otro, si no hay clínica, eso de tomar muestras de cultivo, en realidad es un error. No hay que seguir sacando si no hay clínica y no alteraciones licurales, porque además ahora van a ver y les muestro un cuadrito muy claro y el CDC es bien claro. Hay que discriminar a veces qué es colonización, qué es infección y qué es nada. Ahora les muestro. Lo otro es siempre imágenes, ¿no? Hay algunas imágenes de resonancia bastante características de ventriculitis, que es esa, la denudación hiperintensa del ventrículo, que se ve en casi la mayoría de los niños que tienen ventriculitis. Yo no, tampoco lo tenía, esto lo revisé hace un par de semanas, no lo tenía como algo, porque bueno, muchas veces estos niños son, imagínense, de difícil transporte, ir a hacer al resonador, pero bueno, tanto la tomografía, ecografía en los niños chicos, muy importante y tiene signos ecográficos sugestivos de ventriculitis, muy informadora, orientadora con respecto a la clínica. Y bueno, el cultivo del líquido es lo más importante, ¿no? Cultivo que se tiene que dejar crecer mucho tiempo y los colegas de bacteriología por lo general lo saben porque hay gérmenes que son de crecimiento muy lento y que necesitan incubadora, como le dicen, ¿no? Creo que le decían horno, le ponen un horno, más tiempo de lo habitual. Bueno, ¿cómo uno diferencia? Este cuadro está en el CDC, está muy bueno, contaminación, decolonización y de infección. Y ahí tiene la diferencia, porque una contaminación es un cultivo positivo, que con tinción de gramo obligada, pero con celularidad normal, con glucosa y proteína normal, y que no tiene síntomas. Eso se habla de contaminación, que ahí habrá que ver, porque algunos dicen hay que cambiarle y otros dicen que no hay que cambiarle. Y si no tiene ninguna alteración y es solo esa muestra de un cultivo, se puede considerar contaminación la muestra. Toda una discusión. Colonización es, siguen normales la celularidad, sigue normal la glucorraquia y la proteinorraquia, no tiene síntomas, pero tiene más de un cultivo. Quiere decir que está colonizado, seguramente los neurocirujanos sean más propensos a cambiar este sistema. Pero acuérdense de que cada cambio de sistema es una neurocirugía, es más posibilidad de, ¿no? Más riesgo de ventriculitis. Y bueno, y después la infección, van a ver que alteraciones licorales es muy importante la tendencia. Hay niños que no tienen alteraciones de la proteinorraquia ni de la glucorraquia que lo instalan los días subsiguientes. El valor de lo que es el citoquímico, lo más importante es ver la celularidad. Van a ver que los neurocirujanos, ¿cuántas células tiene? ¿Se entiende? Y el punto de corte, algunos lo ponen en 5, otros en 10, depende de las series. Depende si el niño fue operado hace poco, porque los niños que fueron operados hace poco se sabe que por 15 días, algunos dicen, y otros días, un mes, pueden tener células,
por los sangrados pequeños, que pueden ser no glóbulos rojos, pero una inflamación por el sangrado, que no es por infección. Esto, pueden aumentar las células en líquido 15 días después de la colocación de la ventilación, y esto es esperable. Pero los puntos de corte, y este es un estudio argentino lindo en niños del Garrahan, es una comunicación breve, pero lo que tratan de ver es de todos los niños que tenían ventriculitis, cuáles eran las alteraciones licorales más frecuentes. Ellos tomaron después de este estudio como punto de corte 5 células. Más de 5 células no es normal. Sería como un punto de corte esperado. Y en cuanto al citoquímico, fíjense, las bandas, digamos, los percentiles llevan la glucorraquia, tanto de los positivos como de los negativos, variaban mucho, y el líquido, la glucorraquia y la proteinorraquia, a no ser que sea algo, ¿no? Que no tenga glucosa y tenga proteinorraquia, los que están en el intermedio, no hay un valor corte claro en niños como para decir esto es una ventriculitis o no. ¿Está? Bueno, lean estas guías que están vigentes, son 2017 del CDC, está publicado gratis, de acceso gratuito, que es el manejo. Les voy a dar solo las bases del tratamiento. Primero, de ser posible, sacarle el sistema. Hay niños que hacen, yo he visto niños que tenían derivaciones viejas que ya no las necesitaban, hicieron una ventriculitis y se sacó el sistema. Y si no es posible porque por su patología de base necesita una derivación, hay que cambiar el sistema cuando hay una ventriculitis. ¿Está? El antibiótico siempre es intravenoso, siempre. No se hace tratamiento bioral. Intratecal está discutido, acá en este hospital se hace mucho intrabiótico intratecal, han visto, creo que han visto todos, hacer vancomicina, intratecal, yo he visto hacer amica, creo que la otra vez vi uno hacer en un gran negativo. ¿Cuántos días hacemos de, no, o cómo deberíamos considerar qué antibióticos hacer? Siempre vancomicina, por obvias razones, y lo otro, que no sé si lo tienen, es, nosotros por ejemplo en el hospital, según las colonizaciones que hemos tenido acá en el hospital, usamos meropenem, algún imipenémicos. El meropenem es más azul. Pero el concepto es que siempre tienen, cuando se cubre gram-negativos, que esté cubierta pseudomonas. O sea que cefepime, algunos lugares usan cefepime, sumado a banco, no meropenem, porque tienen problemas con las carbapenem y demás. O sea, eso hay que ajustarlo a la realidad de tu hospital. ¿Cuál es la duración del tratamiento? Bueno, si es un coco gram positivo, luego de los cultivos negativos, o sea, cuando uno saca cultivos que van a ver que cada 2 o 3 días están sacando cultivos, a ver, ¿no? La famosa que negativice el cultivo, luego del último negativo, hasta 7 o 10 días antes de colocar una nueva derivación, ¿no? ¿Cuándo cambiar? Le seguís dando antibióticos y el tratamiento es prolongado, pero no es desde el día 0, no son 20 días fijos ni 21 como son otras infecciones, es a partir de que negativizó el cultivo. Y si son gram negativos, piden más, 10 días desde que los cultivos son negativos. Y esto es que el tratamiento infectológico, me estoy metiendo con esto, deberíamos tener discusiones con los infectólogos en cuanto a las bases del tratamiento de estos niños, debe ser a dosis máximas, deben ser mantenidas, dosis máximas mantenidas, que se mantenga una buena concentración, o sea que hay que dosificar los niveles de los que son dosificables, por ejemplo, vancomicina, micacina. Las drogas tienen que tener buena penetrancia y no está permitido bacteriostáticos, tienen que ser bactericidas. Y ese es el problema de la banco, y ahí viene lo que decía Andrea, de por qué algunos no está habilitada, eso me sorprendió, la FDA no está avalada el antibiótico intratecal, no está, pero lo usan todas las guías y todo el mundo. ¿Eh? Fuera de ficha técnica. Fuera de ficha técnica. Entonces, off-label, o sea, no, pero no está autorizado en realidad. O sea, la FDA te dice, mira, usalo. No te dice nada la FDA, te dice que... Pero esto es además, creo que es en adultos también. La FDA todavía no lo aplicó, en adultos no lo autorizó. Pero bueno, van a ver, hasta las guías del CDC pone. ¿Cuándo haces intratecal? Cuando las infecciones son persistentes y difíciles de erradicación es una indicación. Cuando los gérmenes son multiresistentes, o sea, porque es una urgencia tratarlos rápido, no solo por el niño, sino por toda la unidad. Cuando los tratamientos antibióticos a los que es sensible el germen que se aisló es de baja penetrancia a nivel del sistema nervioso central. Y cuando no tenés posibilidad de quitar, o sea, en la mayoría de los niños, la derivación ventricular.
Estos son los antibióticos a las que se usan las dosis intraventriculares. Me llamó la atención este estudio que es pediátrico, lo hicieron en Egipto, pero está en una muy buena revista, es una de las grandes revistas de neurocirugía, en el cual se están testando, esto todavía no está hablado, es un ensayo clínico que hicieron, de, fíjense, el procedimiento de irrigación y lavado de los ventrículos por doble, le lavan con suero salino agregando también antibióticos y lo compararon con el tratamiento habitual con una derivación externa y antibiótico y bla, 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 y vieron que le fue mejor. Pero bueno, esto capaz que lo estamos haciendo en unos años. Hay distintos sistemas además de lavado, pero se hacen lavados con suero fisiológico agregado al antibiótico. Se le van lavando y no vieron que convulsiven más ni nada. O sea, es raro, ¿no? Porque le estás irrigando el cerebro al gurí, o por lo menos la parte interna de la parte ventricular. Esto que parece muy, esto es como uno debería manejarse, no voy a insistir, esto lo leen, que es, si hay una sospecha clínica, lo siguiente es, para entender un poquito de lo que estuve hablando, tomar la muestra del líquido, estudios de imagenología, y después ahí tiene que determinar si está infectado o no el shunt. Hay que jugársela, decir, bueno, para nosotros está infectado, de ahí el tratamiento empírico inicial, y según si está grave o no el niño y cómo está funcionando esa derivación, si se cambia y se externaliza un shunt, que por ejemplo era interno, se externaliza y se coloca una derivación externa, o no. ¿Sí? Eso hay muchas veces que según el germen, además los coagulasa negativos vieron que muchas veces son más conservadores. En niños, la otra vez me acuerdo, tuvimos un niño que tenía, no sé, era un inmigrante, un hijo de inmigrante, tenía, no sé, 10 derivaciones. Era muy difícil el hecho de hacerle una nueva derivación, así que en un momento se optó por hacer un tratamiento conservador con respecto al catéter, porque era un germen, creo que era un estafilo coagulasa negativo, y eso es lo que se hizo. ¿Tá? Pero la mayoría de las veces, ni que hablar si es un gram negativo o un aureus, hay que externalizar, cambiar el sistema de derivación. Estos gérmenes hacen microfilm, obstruyen, funcionan mal por lo general las derivaciones, así que hay que cambiarlos. O sea que hay un algoritmo que está bueno, que es para las derivaciones internas, y otros cuando las externas son las que se infectan. Eh, por lo general todo el mundo le dice en la bibliografía, Shunt le dice a las derivaciones ventrículo internas, digamos, ventrículo peritoneales, ventrículo pleurales, hacia donde esté internalizado, digamos, el drenaje. ¿Sí? ¿Cuándo recolocar? Bueno, ¿cuándo hay que recolocar a la derivación? Y ahí, según el germen, influye, ese es el concepto, depende del germen y cuánto necesitas que se negativicen los cultivos. Van a ver que es medio empírico esto, estos puntos de corte son de consenso, hay poca información, digamos, de evidencia fuerte para estas recomendaciones. ¿Y cuál es la mejor prevención? Y bueno, insistir, fíjense, antibióticos profilácticos están indicados en el momento de la cirugía cuando se coloca una derivación ventricular. Y después el momento, el timing, los cuidados del quirófano son claves también. Y ahí van a ver que como todo lo protocolizado en los lugares que no lo han estudiado y han medido mejora lo que es la tasa de infección posterior de los sistemas que... Pero lo conceptual es la prevención de la infección es lo más importante, digamos, en los niños que necesitan una derivación. Estas son las guías, búsquenlas, son de distintas unidades de cuidados intensivos del mundo y está todo protocolizadito, por ejemplo, las guías de derivación ventricular externas, cómo usarlas, cómo cuidarlas, el cuidado de enfermería, qué cosas no hacer, en fin. Y por ahí queda estos dos temas que son grandes. Voy a tener la grabación así conversamos.